Ayer la península entera se apagó. De repente, a las 12:30, toda España se le fue la luz. No sabíamos qué pasaba, no teníamos información, las conexiones de teléfono fallaron, los metros se pararon, los trenes se quedaron en mitad de la nada. De repente parecía que esa situación post-apocalíptica, ese colapso había llegado. Primero pensábamos que era ante esta situación hubo gente que reaccionó de una manera y otra de otra muy diferente. Hay quien se lanzó a la calle a tomar cañas con los amigos, a aprovechar ese tiempo libre, ese tiempo de no trabajo, esa desconexión digital. Y hay otras personas pues que tuvieron que seguir trabajando, personas que tuvieron que volver andando horas a su casa. Yo una de ellas que tuve que andar durante 2 horas porque los autobuses estaban totalmente llenos. Quienes sentíamos ese miedo por qué estaba ocurriendo a nuestros familiares, que no podíamos comunicarnos con ellos. Y esa sensación de incertidumbre, esa sensación de falta de información, de miedo, porque al final lo único que había era la radio y una radio con pilas que no todo el mundo tiene. Y esa sensación de no saber qué está pasando, de cuándo se va a solucionar, de hasta dónde va a llegar el problema. Pues bien, es una sensación de miedo, de angustia, de ansiedad. Otras personas lo llevan más de forma relajada, pero hay que entender pues que hay gente que lo lleva de otra forma. De otra forma. Y ante este contexto de incertidumbre, donde no había respuestas, donde no se sabía, donde la tele no funcionaba, donde solo podíamos escuchar las noticias a través de la radio, lo poco que sabíamos, que las vecinas nos contaban, que tampoco había luz, que en la calle, que no era un problema del edificio, que era un problema de toda España, de toda la península. Pues en ese nuevo momento histórico que nos ha tocado vivir, que parece que cada año nos toca uno nuevo o dos nuevos, porque este año ya llevamos varios, Sánchez salió a dar explicaciones a las 6:30 y dijo la realidad. Dijo que todavía no se sabía a qué se debía ese apagón, porque recordemos que un apagón no ocurre en España, no ocurre en los países desarrollados todos los años. Es más, es el primer apagón de estas magnitudes que ha pasado en España. Y claro, ante la falta de información, ante el miedo, ante el caos que se podía venir, lo que hicieron las comunidades autónomas gobernadas por Partido Popular es quitarse el problema de encima y pedirle a Pedro Sánchez que activase el nivel 3 de alerta, es decir, que el gobierno central tomase todas las competencias de la catástrofe. Y es algo lógico, al ser una crisis nacional, pues lo que trata es que tengan más recursos y haya una coordinación estatal. Pero llama la atención que el mismo PP de Mazón, que no fue capaz de solicitar el nivel de alerta número 3, ayer fuese tan rápido, o que la Comunidad de Madrid, que tanto raja y tanto desprestigia al gobierno central, decidiera cederle las competencias en la gestión de esta crisis. Pero esa solicitud que se hace y esa solicitud que hacen las comunidades autónomas, Pedro Sánchez la acepta y por lo tanto muchas comunidades pasan a estar controladas por el gobierno central y coordinar todos los servicios de emergencia y la gestión de la crisis con un reparto diferente de competencias del que habría si estuviese el nivel 2 de alerta. Pues bien, Pedro Sánchez aparece a las 6:30 y vuelve a aparecer otra vez por la noche cuando ya se estaban restableciendo las redes eléctricas en muchas ciudades y pueblos de España. Por la noche todavía no se conocían los hechos que habían desencadenado ese apagón. Es más, muchos expertos estaban diciendo que tardaremos meses en saber qué ha ocurrido, porque hay que ver las cajas negras, porque hay muchas hipótesis abiertas. Y en ese vacío de información, en ese vacío de explicaciones, no porque no quiera el gobierno, porque no puede, es donde crecen las teorías de la conspiración, donde nacen los bulos. Que yo imagino que a la extrema derecha y la derecha están acostumbradas a las mentiras, están acostumbrados a las explicaciones simples y no basadas en datos, no basadas en la ciencia, que no están contrastadas. Yo imagino que lo que pedirían es que Sánchez saliese allí a mentir, pero la realidad es que no puedes mentir en estas circunstancias, no puedes dar explicaciones falsas, no puedes salir diciendo ha sido un ciberataque cuando después se demuestre que no lo ha sido, porque no hay información necesaria para confirmarlo. Lo que sí se sabe es que Pedro Sánchez estaba en Moncloa y que el gobierno estaba trabajando junto en un Consejo de Seguridad Nacional. ¿Sabéis dónde no estaba? En el Ventorro, que fue donde estuvo Mazón cuando no estaba mandando la alerta, cuando los valencianos y las valencianas tenían el agua al cuello. Y es que han estado trabajando todos los profesionales durante toda la noche para restablecer todo el sistema eléctrico y de conexiones.
Y es por eso que esta mañana hemos amanecido con luz, que en la mayoría de ciudades y pueblos ya estaban restablecidas las conexiones a Internet, a la electricidad. Pero al igual que hemos amanecido con la luz, también hemos amanecido con los bulos y con políticos que demuestran tener muy poca vergüenza y sobre todo no estar a la altura de las circunstancias. Hemos visto a Abascal que, siguiendo la senda de su buen amigo Trump, se coloca el gorro de conspiranoico y decide hablar de que el gobierno son responsables directos. Y sobre todo, lo más preocupante de este tuit es lo que dice de que a partir de ahora simplemente todo lo que nos cuenten será mentira. Es decir, está llamando a la desinformación, está llamando a los bulos y está mandando un mensaje de desconfianza hacia las fuentes oficiales, que son quienes tienen la información veraz, contrastada y con datos. Y es que es de una bajeza tremenda, tremenda, que haya miles de expertos trabajando para intentar saber qué ocurrió, el por qué toda España se quedó sin electricidad. Y haya señores como Abascal que decidan sembrar la duda, sembrar el caos y deslegitimar a un gobierno legítimo y que lo único que está haciendo es dar explicaciones con prudencia, con la prudencia que merece este momento y sobre todo tratando a los ciudadanos como adultos, que es lo que parece que Abascal no trata a sus votantes. Pero ni Abascal ni el Partido Popular, porque el Partido Popular ayer fueron corriendo a pedir el estado de alerta nacional, ayer fueron corriendo a limpiarse las manos y que el gobierno central fuese quien le sacase las castañas del fuego. Ayer fue eso, pero esta mañana lo que hemos amanecido es, por ejemplo, con Alberto Núñez Feijóo pidiendo explicaciones. Y que sí, que yo también quiero explicaciones, que yo quiero saber qué ha pasado, yo quiero saber si esto se va a volver a repetir. Pero lo que no podemos es pedir explicaciones sin criterio y fomentando bulos, fomentando la desconfianza en las instituciones. Y sobre todo a mí me llama mucho la atención la doble vara de medir del señor Feijóo, que está pidiendo a Sánchez explicaciones, aunque solo hayan pasado 23 horas del apagón, aunque los expertos estén diciendo que es imposible saber todavía cuál es la realidad, qué fue lo que pasó y por qué España entera se quedó sin luz. Y hoy, justo hoy, que se cumplen 6 meses de la Dana, todavía no hemos escuchado al señor Feijóo preguntarle a Amazon dónde estuvo hasta las 8:28 y por qué no respondía a las llamadas, por qué no fue al CECOPI, por qué no activó la alerta. Y es que me llama mucho la atención esa doble vara de medir. Igual que me llama mucho la atención que Isabel Díaz Ayuso, ni corta ni perezosa, diga hoy en una rueda de prensa lo siguiente. Nos pareció que fue lenta e ineficaz y tanto es así que estuvimos hasta bien entrada la noche con una parte importante del territorio nacional y de la capital del país en negro. Y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que tenemos que ver a lo largo del día qué ha ido sucediendo durante estos días y, desde luego, evitar a futuro que nos volvamos a encontrar en una situación de estas características. Desde luego, un país como el nuestro, un país de luz, no puede quedarse a oscuras, a ojos del mundo. Y, por otro lado, es otro debate que mantenemos desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde hace mucho, es insistir en ese cierre de nucleares que nos está debilitando desde el punto de vista energético. Y como hicimos nosotros desde el año 2021, también vamos a insistir en que el Gobierno debe garantizar el suministro con previsión y con planes de contingencia. Y decir que esto se ha solucionado en 24 horas, sacando pecho, pues pensamos que nos deja muy mal lugar como país. Esto no debe pasar nunca más, ni tampoco se puede prolongar tantas horas. Pero ¿cómo piensa Ayuso que se soluciona un problema así? ¿Por qué Ayuso está culpando a las nucleares cuando no sabemos qué es la causante de esto? ¿Por qué Ayuso está hablando hoy de gobierno lento e ineficaz? Pero sin embargo, hoy todavía no había pedido rebajar el nivel de alerta y que mantuviese el gobierno central las competencias sobre la Comunidad de Madrid en la gestión de la crisis. ¿Por qué Ayuso habla de gobierno ineficaz cuando ella está demostrando que su gobierno no podía dirigir esta crisis? Pues por una simple razón, para intentar desestabilizar el gobierno, porque Ayuso no pierde nunca la oportunidad de hablar mal del gobierno de España, porque Ayuso siempre que puede insultar, siempre que puede echar más leña al fuego, siempre que puede polarizar, lo hace. Y da igual el miedo, da igual las consecuencias, da igual las mentiras que aplique. Y es que si esto de Ayuso nos ha llamado la atención,
Vais a flipar con lo que os voy a enseñar a continuación. El presidente del Ventorro. El presidente que estuvo horas aislado. El presidente que no cogía las llamadas a la consejera de emergencia. El presidente que estaba bebiendo vino mientras pueblos enteros se ahogaban. Mazón, pidiendo explicaciones, saber qué ha ocurrido. El presidente que lleva 6 meses sin decirnos qué estaba haciendo hasta las 8:25 horas de hace 6 meses. Hoy pide explicaciones. Y es que yo sinceramente creo que revisando la estrategia del Partido Popular, lo único que están intentando es como equiparar este apagón y la gestión de este apagón con la gestión desastrosa y la dejación de funciones que ejerció Mazón en la crisis de la Dana. Porque aún no sabemos si el gobierno central tiene responsabilidades. De ser así, hay que exigirle todas las explicaciones y la depuración de todas las responsabilidades. Pero es que no se sabe. Sin embargo, el PP y Vox están sembrando la duda, están señalando directa o indirectamente hacia el gobierno, directa o indirectamente hacia Pedro Sánchez. Y como hemos dicho al principio, cuando no hay explicaciones o cuando las explicaciones son muy complejas, porque puede llegar a ocurrir que la explicación que tenga este apagón sea de una complejidad técnica que la mayoría no lo comprendamos, porque no somos ingenieros de energía, porque no somos expertos en el funcionamiento energético de un país. Y esa ausencia de información rápida para solventar esa necesidad informativa o bien esa dificultad de comprensión de la explicación que se pueda dar, es el caldo de cultivo perfecto para que estos extremistas sigan propagando los bulos y para que sigan extendiendo una mentira que no tenga nada de real y sobre todo que también sirva como una cortina de humo para tapar toda la vergüenza de una gestión muy reciente de otra crisis que hemos tenido como es la Dana y que ha hecho que todo el Partido Popular se escondiese, que Mazón trate de huir de España viajando a Estados Unidos cuando se estaba celebrando el Congreso del Partido Popular Europeo. Una gestión de la Dana que sigue dejándonos titulares de vergüenza, que seguimos conociendo verdades que son incalificables, que seguimos conociendo testimonios, que Mazón sigue sin reunirse con los familiares de las víctimas de la Dana, que Mazón sigue sin dar explicaciones. Y es que sí, yo exijo explicaciones a Mazón, a Pedro Sánchez, a las compañías energéticas y a quien sea. La diferencia es que el PP solo exige explicaciones hacia un lado y casualmente, si esas explicaciones no les gustase, porque por ejemplo, pongámonos en el supuesto que la culpa la tengan las empresas energéticas privadas, seguramente el PP no se conforme y diga que Pedro Sánchez falsificó esa información y que simplemente están engañando. Por eso, esa deslegitimación de las instituciones, de las fuentes oficiales. Así que nada, seguiremos esperando cuáles son los resultados de estas investigaciones, seguiremos viendo, por desgracia, la vergüenza de la derecha y la extrema derecha de este país que sigue sin estar a la altura de todo ese pueblo solidario, de todo ese pueblo que mantuvo la calma y de todo ese pueblo que demostró una vez más que estamos orgullosos de ellos, de sus profesionales, de la familia, de los vecinos y sobre todo debemos de quedarnos que una vez más son los servicios públicos, es el Estado el que siempre está. Porque cuando los trenes de compañías privadas fallan, el que va a rescatarte es Renfe, que es un servicio público. Porque cuando las televisiones fallan o bien se dedican a poner programas que en vez de informar, desinforman y no llevan a expertos y lo único que llevan es a propagadores de bulos, la televisión pública informa. Porque los servicios públicos están para todos y para todas. Da igual la renta, da igual el origen, da igual tu ideología. Porque lo público, al final, siempre nos salva.